Bueno, gracias por continuar con nosotros en esta entrega especial de Gestión Vial. Recuerde la importancia de seguirnos en todas las redes sociales, @eldemócrata_rd. Estamos de lunes a viernes con El Demócrata TV, de 6 a 8 de la mañana por la Casa de la Democracia, así he bautizado yo a Teleradio América. Pero de la misma manera también los contenidos se expanden a Romana TV, Canal 42, desde Romana a nivel nacional, CTV, Canal 1 de Win Telecom, todos los días en Romana y CTV de 8 a 9 y 9 a 10 de la noche, Teleuniverso Canal 29 desde Santiago para el mundo, TVIC Hispanic para toda la diáspora, la comunidad dominicanos en el exterior, Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica y el Caribe. Y por supuesto nuestro diario digital www.eldemocrata.do, un ecosistema digital que se complementa con 5 plantas televisoras, televisión satelital, para que no tenga excusa y usted pueda conectar con el análisis de las noticias e informaciones y el abordaje de estos temas sentidos que muchas veces los sufrimos año tras año, década tras década. Nunca encontramos esta propuesta de calidad que nos permita entender qué está pasando, el porqué de las cosas, las causas, las consecuencias, en un lenguaje como el que ustedes se están proponiendo hoy día, para que dejemos en el pasado todo lo oculto y lo secreto, lo mítico, las verdades y las mentiras del problema del tránsito, de la movilidad y la seguridad vial. Mateo, un alcance en cápsula contigo, el tema de DGCET, empresarios del transporte, sindicatos, caotizan y se han convertido en una fuerza incapaz de ser movida, lo que decía Héctor. Es decir, todo el mundo sabe, desde el Transmilenio de Colombia hasta todos los ejemplos, que la clave está en sacar los carros que mueven a 6 pasajeros y llevar soluciones masivas. Pero parece que aquí quien manda no es quien manda, son los sindicatos. ¿Qué ha pasado y qué hacer? Bueno, el tema del tránsito es un tema que no es solamente de la Dirección General de Seguridad en el Tránsito y en el Transporte. Tiene su cuota, tiene su parte. Si nosotros tomamos como ejemplo la zona de acceso restringido, una zona que se quiso implementar, que no está funcionando como debió ser. Una zona donde tiene como actores al Ayuntamiento del Distrito Nacional, que por medio a una resolución del Ayuntamiento, una zona que involucra a los empresarios, a los industriales, una zona que involucra a los sindicatos del transporte como FENATRADO, es algo que no está funcionando por una serie de cuestiones. Primero, la DGC no puede fiscalizar. Segundo, los empresarios no se sienten muy a gusto con esta restricción. Tercero, los propios sindicalistas y choferes que transportan las cargas de los empresarios tampoco se sienten muy a gusto. Por ejemplo, hay una serie de limitaciones y de permisos que hay que obtener para operar en esta zona que a los conductores, y hay un problema también logístico que debo agregar a este cóctel de problemas que no hacen que los proyectos funcionen. Dentro de la ciudad de Santo Domingo hay ciertas zonas industriales y hay ciertos puertos. Tenemos el puerto de Jaina, relativamente muy cercano al puerto de Santo Domingo. Tenemos zonas industriales en Herrera, en el ensanche de la Fe. Tenemos también algunos puestos logísticos dentro de la ciudad de Santo Domingo, que todo esto dificulta. Recordaremos, por ejemplo, que esa ordenanza se emitió para evitar que los camiones sigan circulando por el malecón. Luego se le dieron una ruta, se cambiaron a la Bolívar, donde yo casualmente vivo y sufro, una vía donde además de que no se han retirado unidades del tránsito, hay una ruta ciclística. Y hasta donde tengo entendido, no les conviene a los industriales hacer una ruta más larga, de mayor costo en tiempo y en dinero. No les es rentable a quienes transportan esa carga de los industriales, también en tema de tiempo y dinero. Se le hace difícil a la DGC aplicar la fiscalización en esas circunstancias. Por ende, el propio intento de tener una zona
libre de camiones ha sido un fracaso. Y la circunvalación, Mateo, porque se diseñó y se ha invertido una gran cantidad de dinero para, como se hace en todas las naciones desarrolladas, sacar en una circunvalación de todo el centro de la ciudad el transporte de carga. La circunvalación ha tenido muchos problemas. Se hace para conectar al puerto de Jaina con el puerto de Punta Caucedo, pero uno de los problemas es que, como le dije ahorita, por los puntos logísticos, por los puertos que hay en la ciudad de Santo Domingo, obliga a los camiones a entrar a la ciudad. Pero también tiene otro elemento, que es el tema de los peajes. A los transportistas no les conviene pagar estos peajes. Cuando se trata de llegar, hay un tramo solamente de la circunvalación construida. No se ha completado. No se ha completado. A las propias empresas entienden que pierden tiempo también al utilizar la circunvalación. Entonces, para aliviar un poco la carga de la DGC, y no la estoy defendiendo, se le hace difícil fiscalizar en esta situación, además de que uno de los problemas de la fiscalización es la falta de avance tecnológico para lo mismo, pero también es con los intereses con que se encuentran en la fiscalización. Interesante la visión, Héctor. Complementemos esta visión de los sindicatos, no tanto ahora del transporte, porque lo ha abordado de una manera brillante Mateo, sino de los sindicatos de pasajeros, de las rutas que tú también conoces. Hay una queja histórica y sufrida. Los choferes de carros públicos no usan cinturón, no tienen matrícula, no tienen marbete, no tienen luces, no lo para, no lo detiene nadie. Son los dueños del país y literalmente entre las guaguas públicas y los carros públicos se han adueñado y han convertido la ciudad de Santo Domingo del Distrito Nacional en una especie de selva de cemento. Así y no hay calidad, son costosos en el transporte y pareciera que es imposible que se fiscalice. Y cómo se sufre ver que a ti te detienen y te ponen una multa y te fiscalizan cuando tú tienes a los violadores masivos y compulsivos en serie que te pasan por el lado y los mismos agentes no son capaces de aplicarle la ley que a ellos le corresponde al igual que a cualquier ciudadano. Pero justamente en el bloque pasado tú dijiste una frase que nosotros nos reímos cuando tú lo mencionaste, el padre de familia. El padre de familia solamente se ve así cuando se le aplica la ley. Porque, por ejemplo, Tobías va en su jipeta por ahí, va sin el cinturón y un dije se lo para. Y le dice, mire, aunque usted tiene una multa porque eso es porque usted va sin el cinturón. Pero delante de él le cruzan 5 carros públicos con los vidrios rotos, sin luz, a veces sin la chapa, sin cinturón, así. Y a eso no lo puede parar nadie, porque en el momento que se le aplica la ley, pasan de ser parte del desorden a simplemente ser los padres de familia. Yo siempre decía que una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy pendientes es el hecho de que la ley primero debe medirse a todo el mundo con la misma vara. Y lamentablemente los sindicalistas no pueden estar por encima de la ley. Una de las cosas, de los grandes fallos que hemos tenido, es que se ha dejado que los sindicalistas le tumben el pulso a las instituciones, a quienes están llamados a hacer cumplir el orden. Y yo mencionaba que una de las formas de tú regular eso era cuando tú tenías aquí un plan de inspección técnica vehicular, que lamentablemente ya andamos rondando los casi 9 años, ¿verdad, Tobias? 7 de la ley. 7 de la ley y no ha iniciado. Que no ha iniciado y que no se ha vuelto a ver aquí nunca. Por ejemplo, tú le preguntas a cualquier persona, ¿cuándo fue la última vez que usted sacó revista? Y te dice, por allá, por el 2015. Entonces, la última vez que tú tienes una revista fue del año 2015, tú ves que se ha permitido que la chatarrización invada el tránsito. Aquí tú tienes carros que no están en condición de circular y de esos microbuses y minibuses que hoy en día los sindicalistas lo tienen y son la bandera de producción de ellos personalmente, pero que lamentablemente ponen en riesgo la vida del pasajero, la vida del transeúnte. Vimos recientemente un caso, y ojalá hubiéramos podido tener un video así de producción para ponerlo, de un minibús de una ruta específica de la ciudad que dobló un día en la John F. Kennedy
con San Martín, donde está la cuchilla, y a como dobló se le cayó un pasajero. Entonces, ¿cómo tú decir que el nivel... No, que cayó ahí, esa persona quedó herida, fue socorrida por el 911 después, pero esa persona también, el del bus, emprendió la huida. ¿Y cómo tú identificas cuál fue el bus si no hay una placa, si no hay un registro? Solamente se sabía que era un vehículo que llevaba un número de una ruta específica y que luego de eso desapareció. Entonces son de esas cosas que nosotros tenemos que ir mejorando. Lamentablemente, el sistema de sindicatos aquí no ha sido algo para decir que es un beneficio para todos, sino que lamentablemente nos ha perjudicado. Nos ha perjudicado porque hoy en día, aunque usted vea muchos aglutinados en sindicatos, no son ellos quienes salen beneficiados de eso. Me gusta que Tobías había mencionado el hecho de que una de las instituciones que había salido, que antes era el Plan Renove, luego se le llamó FONDET, Fondo para Desarrollo del Transporte, y que al final lo único que hizo fue retirar las unidades que habían salido, que hoy en día están arrumbadas en muchísimos sitios. Por ejemplo, vamos a Bani del Toro y tú vas a ver muchísimas unidades que se arrumbaron bajo un lema realmente que no tenía sentido. Lo dije en su momento al fenecido Cardosa. Le decía, yo no entiendo cuando una persona dice que eso se mandó a quitar porque lo dio el PRD, porque eso no tiene sentido. Las personas viven y fue realmente una mejoría en la calidad de vida de los transportistas que adecentaban un poco el transporte, aunque lamentablemente los jefes de sindicatos fueron los que se alzaron con un pago que no se llegó a hacer, inclusive en los bancos como el Banco de Reservas, que perdimos unos fondos valiosos y que lamentablemente esos vehículos al final se arrumbaron, se echaron a perder. En vez de haber dicho, bueno, si se le van a quitar porque ustedes no lo pagan, vamos a incorporárselo a la ONSA, que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que en un momento dado tuvo una deficiencia enorme, que hoy en día todavía la mantiene, pudo haber tenido esos autobuses en circulación en vez de haber hecho una inversión de no se sabe cuántos millones para traer cantidades de autobuses. Hoy en día nosotros decimos, los sindicalistas... Lo que pasa, Héctor, es que cuando se reutilizan vehículos por los cuales ya se ha pagado, entonces no es negocio porque no hay comisión. Entonces tú tienes que comprar otra vez vehículos nuevos para poder comisionar. Son de las cosas que no se dicen, que hay que decir. Exacto. Y evidentemente estás tocando también un punto interesante. Me gustaría conectar tu planteamiento ahora con la visión de Tobías e incluir, a propósito de lo señalado por Mateo, por Héctor, en este capítulo dedicado a los sindicatos, tanto de pasajeros como de carga. Tobías, hemos visto cada vez más cómo los sindicatos han convertido en grandes empresarios millonarios a sus líderes, mientras que las condiciones, como señalaba Héctor, paupérrimas de una base, de una clase social que es como un feudo de esclavos que pertenecen a una especie de corporación donde el cacique es el único que se enriquece, llegando a niveles de que ya los dueños de estas corporaciones sindicales tienen partidos, son senadores, candidatos presidenciales y pasan de partido en partido, llegando incluso a una realidad con tanta influencia como la que tienen estos sindicatos y sus figuras en el partido de gobierno, que determinan la regla de juego. Y el Plan Renove también fue uno de los primeros escándalos de corrupción que llevó a la cárcel a muchos de los gestores. Entonces, ¿qué tanto pudiera hacerse y qué hacer desde tu punto de vista, Tobías, para, si elimináramos esta estructura, es imposible? ¿Qué hacer para hacerla posible y cuál sería el impacto real? ¿Qué tanto cambiaría la crisis del transporte privado y público en la República Dominicana? Lo primero es que deberíamos dejar de utilizar la palabra sindicato en estos temas, porque en realidad, de hecho y ahora de derecho, son empresarios del transporte. El sindicato es una figura jurídica para proteger y defender los derechos de los trabajadores. Y aquí la ley lleva a que todo el que tenga una ruta, incluso hasta no una ruta con una licencia de operación, sino desde el simple taxista que tiene una unidad productiva, o el mototaxi, o el que tiene transporte escolar, que pueda tener uno o varias unidades, o el transporte turístico, o el transporte de carga, al final eso es un negocio por paga. Y aquí se separa, mi amigo Francisco, el transporte privado y el transporte público. Más del 80% del transporte de pasajeros lo dan entes privados. Entre el metro,
el teleférico y la onza no llega a un 20% de la movilización de los aproximadamente 6 millones de pasajeros de ida y vuelta que se dan diario en la República Dominicana. ¿Qué te dice eso? Que la figura del sindicato deberíamos irla dejando porque son gremios empresariales. El concepto que entra aquí es gremio empresarial. ¿Por qué? Porque es un ciudadano o un grupo de ciudadanos que asociados proveen un transporte por paga. Y es importante porque la ley manda a que se conviertan en empresas. Casi el 80% lo ha tenido que hacer porque el Intran, para asignarle la licencia de operación, debe ser una empresa, no un sindicato. Y esto es importante que el que nos esté viendo lo comprenda. El término histórico de antes de la ley, que era sindicato, pasa a ser empresarios o gremio del transporte. Lo sinceriza de una manera brillante. De hecho, y qué bueno que y de tú derecho. tan didácticamente nos lo enseñes y yo ahora lo adopto. Sí, porque lo usaron cada uno de Sí, ustedes sí. y yo no lo uso, porque yo he entendido desde que fui designado en el 2004 que no son sindicatos, Son empresarios. son empresarios de transporte y hay que tratarlos como Deben empresarios. agradecerte a ti entonces que lo hayas elevado Déjame decirte a esa que- categoría. Como el Pachá, hay que agradecerle. Realmente yo era, en el momento en que se estaba trabajando la ley, los empresarios del transporte me veían como un obstáculo, posiblemente porque aplicar la ley de manera correcta le iba a quitar poder político y poder de presión, porque las rutas en esa ley dice que son del Estado, que es el que las construye, que es el que las conserva, que es el que le da mantenimiento, que es el que puede operarla como lo opera con la onza, la OPRE, el teleférico, pero en caso de no operarla, la licita, porque aquí también estamos convirtiendo en monopolio, Así es. la licita a un tercero a través de una licencia de operación, un contrato y unos niveles de servicio. Entonces, al establecer esto, mi amigo Francisco, ya el transporte pasa a ser un sector regulado de la economía. Anteriormente no era regulado, ya tiene una regulación. Incluso ahí se regula no solamente a los conductores, a los vehículos, sino a las tarifas, al servicio al cliente. Hay sanciones administrativas desde el Intran para los operadores, para las terminales, para las paradas, para los empresarios, para los choferes. El capítulo o el título más largo de la ley tiene que ver con el transporte terrestre. No había nada en la ley 241. ¿Qué te dice esto? Que esta ley pasó a ser para ellos los empresarios del transporte, pero llegaron algunos incluso a decirme que yo era enemigo del sector y querían tirarme a los PDF, que así que se llama a los padres de familia en contra. PDF, los padres de familia, es el término que se utiliza de manera popular Qué tigueraje. para dedicar un grupo de miles de ciudadanos que se levantan bien temprano y que vive del transporte, que son personas humildes y que desde muy temprano históricamente, y es el Estado que ha permitido el desorden, no ha sido culpa de ellos, se han ganado la vida del sector de transporte. Pero ¿qué pasa? Que ya tienen un marco, tienen una norma, ya lo que hay es que aplicarla, y por eso yo encontré raro que pusieran a un transportista a dirigir el Intran, porque no puedes poner al gato a cuidar el queso. Entonces, cuando tú vayas a la parte de sanciones administrativas a todo el servicio de transporte, ¿un empresario de transporte sancionará a su propio negocio? Posible. Se puso a perseguir a Uber en el porque Sí. Uber era una amenaza para ellos mismos. Pero después fue peor. Así fue. Después fue peor. Pone a un cómico, a una persona que no sabe nada del transporte. Y es lo que nos ha llevado hoy a lo que yo llamo el fracaso del sector. ¿Te refieres Va- a Hugo? Va a ¿Quién pasar, ¿Quién es el cómico? va a pasar, ¿Quién es el cómico? va a Tobías? pasar. Tobías, ¿quién es el Quiere cómico? correr. Va a quiere pasar. correr. Tobías, ¿quién es el cómico, Tobías? No, el anterior director de Intran, porque Ok. cuando tú me hablas de ¿Te refieres a microtráfico, Hugo Veras? de inteligencia artificial, de semáforos inteligentes, y uno ve todo lo que está detrás de eso, no quieren coger de bobos, ¿verdad? De tontos. Entonces, Tonto útil. va a pasar muchos años y mucha inversión de dinero para nosotros poder levantar la imagen del Intran. Mira que hay un director interino que es militar y que al final, cuando vemos lo que es el transporte, esa institución está infuncional. Wow. Poder levantar la imagen del Intran creo que va a ser uno de los principales logros, no de este gobierno, porque parece que es una política
de contrarreforma, sino de un próximo gobierno. Y disculpa que aquí politice el tema, porque lo que se hizo ahí fue un daño muy, muy poderoso al sector. No hay ningún tipo de censura, te puedes referir con total libertad, tanto en el plano político, partidario, como gustes. Me gustaría precisamente que ahora se tomen 2 minutos para cerrar este segundo bloque del programa y pasar al tercer y último bloque con el tema de los corredores, del TRAE, del monorriel y de soluciones que se están implementando, que no solamente ahora ya es parte de quizás de la tragedia de lo que nos está pasando, sino de comenzar a mirar las soluciones para cerrar una puerta de lo trágico y comenzar a ver la luz, no al final del túnel, sino al inicio de un nuevo caminar. ¿Cuáles serían esas medidas que habría que tomar en torno a todo lo que hemos analizado hasta ahora en el programa, empezando por esa parte de los empresarios del transporte y todo lo que te quieras agregar? 2 minutos, Tobías, 2 minutos, Mateo, 2 minutos. Lo resumo de manera simple. Primero, voluntad política. Si no hay voluntad política, difícilmente nosotros podamos acometer la transformación que estableció un esfuerzo de mucho tiempo, de mucha gente y de muchos profesionales, no solamente legisladores. Lo segundo es recursos presupuestarios para el sector. Una ley puede ser muy bien hecha, muy bien planteada, muy bien documentada, contextualizada y aplicada, pero si no hay recursos, se queda en letra muerta. Entonces, las instituciones necesitan, no que se diga de boca, de retórica, que hay voluntad para eso, sino que se aplique recursos. Tercero, es capacitar a todos los agentes del sector, desde los operadores, los empresarios, los choferes, en el Intran, en los ayuntamientos, en la DGC. La DGC no es un cambio de nombre, es una nueva policía de tráfico, técnica, científica, preventiva, como está estipulado en la ley, que haga investigaciones técnicas de los accidentes de tránsito y que esos informes técnicos y peritajes puedan ser suministrados al sistema de justicia y que no se esté enfrentando a tiros, piedras y palos con los ciudadanos, porque los ciudadanos merecen que la autoridad investida por la ley lo respete y también que el ciudadano respete a la autoridad. Eso no es la policía que nosotros buscamos cuando diseñamos la ley. Y por último, nosotros poder ver un cambio, y aquí lo digo como académico ya, que lo he sido por mucho tiempo y de una familia académica, un cambio de cultura, una nueva cultura ciudadana. Y eso solamente se va a lograr, y lo decíamos fuera de cámara acá, cuando el Intran, la Escuela N Vial y el Ministerio de Educación empiecen a insertar la educación vial en el nivel preescolar, ¿verdad? Inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. Solamente así, en una generación y media, y digo una generación y media porque tiene que salir un grupo de ciudadanos que no han sido educados, concientizados y formados, vamos a ver una nueva cultura ciudadana. Y por último, lo que Mateo a veces me corrige cuando yo voy a un programa, yo digo de manera muy simple, a Dios rogando y con el mazo dando. Aplicar el régimen sancionador. Brillante, Mateo. ¿Qué hacer para que nos llevemos un mensaje hasta aquí? Si tuvieras tú la capacidad en estos momentos, constitucionalmente hablando, y fueses el presidente, ¿qué harías con todo este tema del caos del tránsito y la seguridad vial en República Dominicana? Realmente ponerlo en el orden jerárquico de importancia que tiene. No ubicarme solo en las grandes obras, aunque son importantes y necesarias, que nos llevan bastante tiempo para empezar a ver victorias tempranas y cosas, beneficios que la población pueda percibir de inmediato. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Obviamente, estas cosas no te dejan la impronta de una construcción, de una infraestructura relacionada con el transporte. Estas son cosas que van dirigidas a las personas. Tienen que ver mucho con el comportamiento ciudadano, con la educación. Son hitos fáciles de alcanzar, que vale mucho, pero que probablemente no den ningún beneficio político. Qué interesante. Me impactó lo de victorias tempranas. Me gusta el concepto. Héctor, imaginemos que eres el director del Intran y que ahora te toca la titánica tarea de relanzar la institución y de cambiar todo y de pasar de muchas veces ser alguien que critica y denuncia, alguien que debe hacer para transformar. ¿Qué harías tú?
¿Qué Mira, lo propones? primero es que en una posición como esa, es primero sentarse con los principales actores del sector, no solamente a nivel de transporte público, sino interurbano, transporte turístico, todos, y dentro de una mesa plantear soluciones que sean reales, soluciones integrales y factibles, que así como lo dijo Mateo, te lleven a ti a soluciones tempranas para tú poder darle a la gente, en este caso, lo que necesita y que la institución en sí, de cara a un futuro, pueda hacer un relanzamiento con planes y ejecutorias que sean funcionales, que te den un resultado. No simplemente plantear, así como mencionábamos en otro bloque, de hablar de tecnificación y de otras cosas, donde tú asumas un gasto, pero que tú no vas a tener un plan real de beneficio a la ciudadanía a corto plazo. Aquí lo que necesitamos es tener soluciones reales, no simplemente hacer críticas. Hacer críticas, cualquiera se puede sentar en un lugar y criticar una institución, criticar a una persona y no hacer planteamientos sólidos para poder tener soluciones a la problemática. Yo vuelvo y reitero, la forma sería a través de una unificación de todo este sistema, tratar de reintegrar en este caso a la ONSA como un plan integral, porque es que si hoy en día, y yo tengo un croquis, creo le dije a Tobias que se lo iba a enviar, donde si hoy en día, por ejemplo, si quisiéramos realmente resolver el problema del tránsito aquí, nosotros con 8 rutas resolvemos eso en la ciudad, y tú le puedes dar a la gente seguridad, le puedes dar a la gente la confianza de que pueda llegar. Yo decía que recientemente veía los 10 países con los mejores sistemas de transporte en el mundo. Y curiosamente Chile, que era el número 1, porque Chile de hecho tenía el mejor sistema de transporte integral en el mundo, con 176 articulados solamente en el punto de la ciudad, y donde en una maestría que estuve realizando por allá por la Universidad Católica de Chile, me encontraba con un profesor que me decía, es más fácil tú ver un sistema de transporte que te funcione las 24 horas del día de una forma eficiente, donde tú no tengas a un empresario, para decirlo así, que vaya y te meta la mano en lo que es eso, donde tú puedas decir que el sistema es autosuficiente, donde tú no tengas que hacer un subsidio a una institución, donde tú simplemente ves que a través de ese subsidio se pierden muchas otras cosas. Pero cuando tú tienes un sistema que puede convertirse en un sistema autónomo, donde tú puedas ofrecer un servicio de calidad, un servicio con seguridad, un servicio que le dé a la ciudadanía lo que realmente necesita, esa es la forma en la que tú podrías tener de nuevo lo que es la confianza en una institución que pueda ir de cara al futuro. Yo quiero agregar algo al final, y es importante, y es lo que tiene que ver con poner al ciudadano en el centro de las políticas públicas. Si nosotros viéramos al Intran, a la DGC, a la Oficina de Movilidad Sostenible, a los ayuntamientos, poniendo al ciudadano de a pie, al pasajero, al que se transporta, como centro de sus decisiones políticas, vamos a ver esto de manera diferente. Porque no es posible que en República Dominicana el ciudadano de a pie, que tiene ingresos muy bajos, esté pagando 20, 25 y hasta 30% de sus ingresos muy reducidos en un transporte caótico, deficiente, inservible, indigno. Porque según el Estado y los operadores atienden de manera indigna, esos clichés de péguese como anoche, poner la gente en sardina y tratar a la persona de manera indigna, no es lo que la ley aspira. La ley aspira a un transporte digno. Te voy a llevar un ejemplo, Francisco, ya cierro con esto. Yo quisiera que tú grabes en la Núñez de Cáceres, el corredor, lo que pasa en las horas pico cuando la gente sale del metro. Atención a Christopher Vázquez para que pueda grabar. A nuestros y en periodistas. el puente de la Churchill, en horas pico, y tú vas a ver la guagua del corredor. Vas a ver una ruta de motoconcho y vas a ver carros de concho. Y hay más pasajes, más personas haciendo fila para el motoconcho, que es más caro, más inseguro, y la gente se monta en el motoconcho y posiblemente las guaguas, si no están vacías, no están a la capacidad
de lo que fue diseñado el corredor. Ese es el fracaso. Y eso no es la transformación Claro. a la cual aspiraba. Paralelo al corredor está una ruta de motoconcho y una ruta de concho. Peor aún, le sacas al ciudadano de a pie la onza, que era a 15 pesos, se lo llevas a 35 y finalmente el ciudadano de a pie está pagando más caro y posiblemente se esté montando. Y muchos de ellos están saliendo a pie de la estación del metro y recorren hasta la 27 a pie y hasta ponga a un cientista social a averiguar si es que no tiene el pasaje para ver por qué esas personas ni se montan en el corredor, ni se montan en el motoconcho, ni en el carro de concho. ¿Por qué lo hacen a pie? Hay que analizar ese efecto. Interesantísimo lo planteado por cada uno de ustedes, la integralidad, el rediseño de las rutas, la masificación del transporte, jerarquizar, nos decía Mateo, en orden de importancia y peso específico todo esto y los elementos que presenta Tobías. Vamos a una pausa, regresamos con el último bloque en este plato fuerte. Ya nos adentramos ahora en el cafecito y en el digestivo con postre incluido y hablemos de la prevención, hablemos de la cultura, de la usabilidad, precisamente no solo ya de poner al ciudadano en el centro de la política pública, sino de cómo lograr una transformación en los usuarios del transporte público y en los conductores que tenemos en nuestras manos, más de 2 millones de vehículos y 2 millones de motocicletas que nos estamos matando unos a otros. Y el caso de estudio de qué está pasando en la actualidad con tantos accidentes letales, el caso del accidente lamentable, la tragedia del hijo del presidente de ADOCO, nuestro amigo Julio César de la Rosa, el caso del vehículo que se cae en el precipicio y descubre ahora una epidemia de hoyos en construcciones en todo el polígono central, la provincia del Gran Santo Domingo y el país sin protección, y la pelota se la tira el MIBE, el ayuntamiento, obras públicas, y nadie le pone el cascabel al gato. Y hasta la ley. Y hasta la ley. Vamos a comerciales, regresamos con la parte final de este programa, Gestión Vial, en Develando la Verdad.